¿Cuántos hoy quizás tengan que decir adiós a lo de bar? Lo de bar empezamos diciendo que no es precisamente ahora un lugar. Lo de bar es una condición primeramente espiritual. Y quizás en esta noche el Padre está llamando a muchos como Mefiboset para sacarlos de esa condición espiritual llamada Lodebar. Así es que hoy le he puesto, el rey te manda a llamar, no te mandó, te manda a llamar proféticamente en un estado presente, te manda, porque quizás muchas veces ya nos ha mandado a llamar, pero hemos hecho caso omiso. Quizás no hemos querido escuchar esa instrucción del rey, de nuestro rey. Así es que hoy el rey te manda a llamar. No es una opción. El Padre te está diciendo, te he mandado a llamar. ¿Listo? Bienvenidos todos a este tiempo. Que sea el ruego de nuestro Padre, su espíritu, hablando a nuestro espíritu. Que hoy podamos hacer una salida, que hoy haya un adiós a un estado, a una condición. Puede ser espiritual, emocional y bueno, puede ser también territorial. El Padre conoce nuestra condición y Él, su espíritu es el que nos habla. Su espíritu es el que nos va a hablar en esta noche. Y cada uno en las diferentes dimensiones que tiene la palabra va a recibir. Que así sea, que nuestro Padre sea hablándonos y que cada uno de nosotros podamos estar atentos, con nuestros oídos espirituales muy abiertos para escuchar, pero también para obedecer. Amén. Este día nos corresponde ver el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Vamos a empezar conforme hemos estado estudiando el libro del profeta Samuel, ¿verdad? Ahora, pues el segundo libro. Aquí vamos a ver en este capítulo la bondad de David hacia Mefiboset. Aquí vamos a ver ese corazón noble de David hacia la casa de Saúl, ¿verdad? Y quizás esta enseñanza, cuando nosotros no conocíamos Torá, la llevábamos, pero a una dimensión, ¿verdad? De instruir, de enseñar, de predicar, como quisiéramos llamarle en este momento, a una dimensión muy suave, muy blanda, muy light, alejada y apartada de la realidad espiritual de lo que el Padre nos está hablando conforme a su Torah, conforme a sus instrucciones. Por eso qué hermoso que en este tiempo podamos ahora en Escuela Profética estudiar este capítulo 9 de este libro del profeta Saúl, del profeta Samuel, ¿verdad? Pero en otra dimensión. Ahora sí, con pan y vino, con Torá y profetas, para que podamos entender qué es lo que el Padre nos está hablando. Veamos qué dice el verso 1 de Samuel 9. Segundo libro de Samuel, verso 1, capítulo 9. Bienvenidos todos. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Miren, aquí empieza primero con una pregunta. ¿Ha quedado alguno de la casa? Hemos estudiado, ¿verdad? En Torá, hemos estudiado también acá en Profetas, hemos estudiado, ¿verdad? Lo que es casa. Casa no necesariamente en la dimensión de un lugar, de una vivienda, sino que tiene que ver con un linaje, con una descendencia, ¿sí? Entonces David estaba haciendo una pregunta acá. Voy a parafrasear o a cambiarle acá a este casa. ¿Ha quedado alguno del linaje o de la descendencia de Saúl? Hace una pregunta, el rey David. Y quizás para quienes escucharon esta pregunta, lo primero que pensaron era
David quiere acabar con todo el linaje de Saúl. David quiere matar a alguno que haya quedado vivo, ¿sí? ¿Y por qué pensarían esto estas personas? La costumbre en aquellos días, ¿verdad? Para un rey, que para el nuevo rey, podríamos llamarlo así, era que terminaba a cualquiera que haya estado conectado con la dinastía anterior, podríamos llamarlo así, o con, sí. Entonces, ¿qué pasa? Acá David va en contra de ese principio de la venganza. ¿Por qué? Porque él marcó la diferencia. Él usó un principio que está aquí en esta palabra marcado. Ese principio que se llama misericordia. Eso dice él. ¿Ha quedado alguno del linaje de la descendencia de Saúl a quien haga yo misericordia? Mire, qué hermoso, ¿sí? Entonces, claro, cuando él pregunta, solamente ha quedado alguno de la casa de Saúl, si pues vemos ahí, ¿verdad? Todos se quedan estáticos, quietos. De pronto pensaron, quiere matarlo. Pero David completa la pregunta y dice, a quien haga yo misericordia, ¿sí? Por amor de Jonathan. Entonces, mire algo, en David había una promesa que le había hecho a Jonathan, su amigo, ¿sí? Y podríamos decir que más que su amigo, los que hemos venido estudiando los profetas, ¿cierto? Desde el primer libro de Samuel, podríamos decir que Jonathan y David, ¿verdad? Eran tan amigos. Jonathan podríamos decir que se convirtió en el maestro de David en cuanto a las armas de guerra, ¿verdad? Recordemos que David, él no conocía nada de armas, porque David, como pastor, que él era un pastor de ovejas, él solo sabía usar, ¿qué cosa? Su onda, su vara, su callado, podríamos llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta de David, ¿verdad? Es a causa de la promesa que él hizo a Jonathan. Para poder cumplir esa promesa, él tenía que conocer si existía alguien que sea de la descendencia de Saúl, del linaje de Saúl, ¿verdad? Entonces, David empieza haciendo una pregunta, ¿sí? David dice, quiero hacer misericordia. David, ¿verdad? Hizo esto porque, como dijimos, aquí había un pacto con Jonathan. Yo sé que ustedes sí se acuerdan, eso lo vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 14 y 15. Les voy a leer rápidamente para recordarnos de este pacto. Dice, sin embargo, tú me mostrarás la bondad de Adonai, no solo mientras yo esté vivo, y así yo no muera, pero también después que Adonai haya eliminado todos los enemigos de David de la faz de la tierra. Aquí viene. Tú continuarás mostrando misericordia a mi familia para siempre. Mire, esto fue algo entre David y Jonathan, ¿verdad? Y David, cuando ya el Todopoderoso había eliminado a los enemigos de David, cuando David, recordemos que él ya había extendido el dominio en su reino, cuando David, ¿verdad? Estaba muy bien ya, pues como rey en Israel, podríamos decirlo así, él se acuerda. Y más que él se acuerda, digamos, el Todopoderoso le recuerda ese pacto que había hecho con Jonathan y David, ¿qué hace? David empieza a hacer algo. David acciona algo y va en busca
de que alguien le dé noticias, de que alguien le informa. Él va a preguntar, ¿ha quedado alguno? Voy a parafrasear. ¿Por qué? Porque hice un pacto, porque necesito cumplir una promesa, porque necesito cumplir ese pacto que hice con Jonatán. Y estoy buscando una descendencia, un linaje de Saúl, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que estaba haciendo David no era basado en sus emociones, sino en la promesa de un pacto. Mire, algo importante, cuando nosotros hacemos una promesa, dice la palabra en Eclesiastés, no tardes en cumplirla, porque mejor es que tú no prometas nada y no que tú prometas y no cumplas. Muchas veces nosotros hacemos promesas a la ligera. Muchas veces nosotros decimos, nunca te voy a abandonar, yo me voy a preocupar por ti, estaré pendiente de ti, en fin, ¿verdad? Pero resulta que eso simplemente fue algo emocional. Eso fue alguien movido en sus emociones, pero no porque realmente estaba haciendo de corazón, con compromiso y con convicción, una promesa, ¿verdad? Entonces, mire, David primero va a buscar para poder cumplir la promesa, sale a buscar quien le informe si hay alguien todavía que sea descendencia del linaje de Saúl. ¿Qué pasa en este tiempo con mucho pueblo? En este tiempo, el Rey Todopoderoso está mandando a llamar a muchos. Él está buscando a sus ovejas dispersas de la casa de Israel. ¿Y por qué está buscando a sus ovejas? Porque ese es el pacto a través de la sangre de nuestro Adón Yeshua. ¿Y sabe algo? Él está haciendo misericordia y mandando a llamar a su pueblo. Él es el que está buscando. La palabra dice, yo mismo los reuniré, yo mismo de donde los dispersé, los buscaré, dice, ¿verdad? Los buscaré y las traeré de regreso. El Padre lo hace, pero hay algo importante. Nosotros somos ese canal que el Padre usa en la tierra para llegar donde están esas ovejas dispersas. O quizás de los que estén acá, no todos sean ese pueblo Israel. Quizás de los que están acá, todavía son parte de las ovejas dispersas, son parte de aquellos que el Padre está mandando a llamar. Y ya vamos a ver para qué es que el Padre lo busca. Y dice acá que había un pacto, ¿verdad? Con Jonathan y David. ¿Verdad? Pero hoy nosotros tenemos un mejor pacto. Hoy no es por el pacto de David y Jonathan, hoy es por el pacto en la sangre de Yeshua, que por medio de él estamos llegando al Padre. Por medio de él tenemos llegada, acceso al Padre. Él es nuestra Torá viviente, el que nos está acercando nuevamente a la casa de nuestro Padre. Él nos está mandando a llamar. Dice también, vamos a ver más adelante, el verso 2. Aquí, en este verso 2, aparece un antiguo empleado de Saúl. Aparece un administrador, podríamos llamarlo, de la casa de Saúl. Y le cuenta a David sobre la existencia de un linaje de Saúl. Le cuenta sobre la existencia de Mefiboset, ese Mefiboset, hijo de Jonathan. Vamos a ver qué dice el verso 2 al 4. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Mire,
David, él tenía todas las intenciones, la buena voluntad, el deseo de hacer misericordia con el que haya quedado de la casa de Saúl. Pero había algo, David no sabía dónde estaba. Acá interviene una persona, un siervo, un administrador de la casa de Saúl, y lo llaman a él para que se presente delante de David. Cuando este hombre, este siervo que había sido de Saúl, llega, el rey David le dice, ¿eres tú Siba? Él responde, tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. De Adonai. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vamos a ver qué pasa en estos cortos versículos. Este administrador de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, fue el primero en presentarse delante de David. ¿Y para qué era necesario un Siba? Para que se dé la respuesta al rey David. Para eso necesitaron llamar a Siba. ¿Por qué? Porque él, como administrador de la casa de Saúl que había sido, él conocía todos los acontecimientos que habían pasado en su casa. ¿Y qué tiene que ver esto ahora con nosotros? ¿Verdad? Lo mismo sucede en este tiempo con nosotros. Quizás nosotros ignoramos muchas cosas de nuestra familia, de nuestros antepasados. Necesitamos conocer a través de quienes estuvieron antes que nosotros. ¿Se ha preguntado usted de sus abuelos, de sus bisabuelos? ¿Conoce usted acerca de ellos? Mire, aquí podríamos llamar, hay un pacto para misericordia. Pero si usted no conoce de sus abuelos, de los que estuvieron antes que usted, del linaje antes que usted, quizás ni siquiera sabemos de los pactos que ellos hayan hecho. David aquí quería hacer misericordia, quería cumplir ese pacto, esa promesa que él había hecho a su amigo Jonathan, pero él tuvo que buscar a alguien que le informe. Él tuvo que buscar a este varón llamado Siba para que le dé respuesta a su pregunta. Y a Siba fue el primero que mandaron a llamar. David solo pudo enterarse de que había un descendiente de Saúl que aún seguía con vida solamente por medio de este siervo de esa casa. Solamente podía enterarse dónde estaba a través de este varón llamado Siba. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces no conocemos por qué de las maldiciones generacionales, por qué de muchas situaciones que ocurren en nuestra vida, que vienen ocurriendo en la familia y dicen, voy a poner un ejemplo, el abuelo murió con cáncer, el papá murió con cáncer, el hijo murió con cáncer, el nieto tiene cáncer. ¿Se ha puesto a preguntar usted a quien puede darle información, verdad? De los que estuvieron antes que usted. David necesitaba, por medio de alguien que conocía los movimientos de la casa de Saúl, para que le diga de sí que había alguien, para que le diga de este varón llamado Mefiboset, ¿verdad? ¿Qué tal si ninguno sabía de la existencia de un descendiente de Saúl, verdad? Resulta que si nadie sabía, Mefiboset, ¿verdad? Se quedaba en el mismo lugar. Y si nadie sabía de la existencia de un descendiente de Saúl, era porque Mefiboset estaba muy bien escondido. Era porque Mefiboset estaba en un lugar que no habían dado con él.
¿Usted se imagina que el rey David fue ya no había preguntado a muchas otras personas esta misma pregunta que hizo? Claro, pero quizás no le dieron respuesta. No crea que Siba fue la primera persona en consultar. Mefiboset estaba muy bien escondido. Mefiboset estaba oculto, ¿verdad? Y muchas veces el creyente es como ese Mefiboset. ¿Cómo es eso, profeta? Ese Mefiboset que está escondido. ¿Por qué? Porque está creyendo que su vida está condenada a un pasado amargo. O quizás que como Mefiboset, un pasado que le podría costar la muerte. Mefiboset quizás no conocía el pacto de David con Jonathan, su padre, y él se escondía del rey para que no sea asesinado. Él no sabía que había este pacto. De lo contrario, él se hubiese presentado. Muchos creyentes, por decirlo así, se esconden del Rey Todopoderoso. ¿Y sabe por qué? A causa del pecado. ¿Y qué es pecado, profeta? Porque a veces creemos que pecado solo tiene que ver con matar, con robar. Pecado es transgresión, quebrantar las instrucciones, los mandatos del Todopoderoso. El pecado más grande que existe, podríamos llamarlo así, como que el primero es la idolatría, porque en los mandatos, en la constitución del reino, ¿verdad? Dice muy claro, yo soy Yahvé, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás ídolos, no te harás imagen. ¿Y qué pasa? La humanidad se ha hecho eh, ídolos, no solamente de yeso, de madera. Hay muchos ídolos en el corazón del ser humano. Ídolos que tienen que ver con el dinero. Y así podríamos llamar, ¿verdad? A muchas otras transgresiones. Otras transgresiones que se ha hecho. Mucho pueblo creyente que dice, yo creo en Dios y Dios lo amo, pero resulta que quebranta sus mandatos. Otro mandato, querer ser más que el Todopoderoso. Dice la Escritura que el Todopoderoso descansó el séptimo día después que terminó su obra en la creación. Pero resulta que hay un pueblo, ¿verdad?, que dice que ama al Creador, pero es más que Dios o se cree más que Dios porque no obedece el mandato de descansar el séptimo día, de reposar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vive en un sistema de este mundo al cual está esclavizado. Entonces, muchos se esconden del Todopoderoso a causa del pecado, a causa de la transgresión. ¿Sabe por qué? Porque ignoran que hay un pacto eterno y que Yeshua quiere limpiarlos y lavarlos de su inmundicia. Muchos se esconden y es mejor para muchos, dicen, no, 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 no es que vea esa religión, no, y han confundido religión con reino. Religión no tiene nada que ver con reino. Muchos no quieren salir de un sistema religioso. ¿Cuál es el sistema religioso? Cualquiera que lleve un nombre de una religión. Aún si usted dice, no, porque yo soy cristiano o cristiana, usted está siendo parte de un sistema religioso, el cual es hijo de la gran ramera, más, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Madre de todas las religiones. Esa es Babilonia. El Padre está llamando a su pueblo
a salir de Babilonia. Babilonia es esa condición espiritual en la que se encuentra mucho pueblo creyente. Babilonia es esa condición espiritual que se encuentran muchos en este tiempo. Ignoran de ese pacto que hay hecho por nuestro abacados, por nuestro Padre Celestial, y que a través de la sangre de Yeshua nosotros tenemos acceso a tomar de ese pacto, de esas promesas, a vivir como ese pueblo Israel que está bajo pactos y promesas. Es tiempo de no escondernos, es tiempo de salir de lo de bar. Veamos qué más pasa. Veamos el verso 3, ¿verdad? El rey le dice, ¿eres tú Siba? Y él le dice, tu siervo. Y el rey le dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Yahvé? Mire, ¿eres tú Siba? El rey necesita estar seguro de que él era la persona correcta, la que lo ayudaría a dar con el paradero del hijo de Jonathan. Y Siba, al decirle tu siervo, ¿verdad? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Estoy a tu servicio. Quizás nosotros somos esos Sibas que el rey necesita para ubicar a los perdidos, para ubicar a los extraviados, aquellos que están escondidos a causa del pecado y necesitan ser rescatados. ¿Será acaso que usted dijo en algún momento, heme aquí? ¿Cuántos de nosotros dijimos, heme aquí? Pero resulta que ahora que el Padre te está llamando para que seas tú el primero en salir de Lodebar, en salir de Babilonia, en salir de ese estado, de esa condición espiritual de inmundicia, quizás nos olvidamos de que dijimos, heme aquí. Siba dijo, tu siervo. Cuando el rey le dice, eres tú Siba, él dijo, tu siervo, o sea, estoy a tu servicio, tal como usted y yo le dijimos al Todopoderoso. Y le dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Yahvé? Mire, la pregunta del rey va acompañada rápidamente el por qué lo buscaba, ¿sí? El por qué estaba buscando. Mire, asimismo en este tiempo, si el rey te manda a llamar, te ha mandado a llamar, si has recibido una llamada, si el Padre te está inquietando, porque también Él está llamando a través de su rúa, a tu rúa, de volverte a su Torá, de volverte a Él de todo corazón. Quizás el Padre hace mucho te está inquietando y te está llamando. Te voy a decir, así como le dijo el rey David, Él le va a dar una respuesta de por qué lo busca. Quiero hacer misericordia, misericordia del Todopoderoso. Recuerde hoy usted algo, los planes que el Todopoderoso tiene para su vida son de bien y no de mal. El plan que el Padre Celestial tiene para su vida es para bendecirlo, no para que le vaya mal. Si el Todopoderoso está llamándolo a salir de un sistema religioso, a salir de una condición espiritual a donde solo hay muerte, es porque Él quiere bendecirlo. Muchas veces hemos creído que cuando nos hablan la verdad, o sea, la Torá, es para ejecutar juicios solamente. ¿Por qué? Porque ignoran que antes del juicio está la misericordia del Todopoderoso. Y quizás nosotros hemos estado así por mucho tiempo. Muchos están escondiéndose, conociendo que el Padre los está llamando, no han querido acercarse. ¿Por qué? Porque la condición espiritual no los deja acercarse. Y David menciona
que quería hacer misericordia del Todopoderoso. Mire, esta frase, esta palabra misericordia, ¿verdad? Nos muestra que David quería entregarle a alguien o a alguien más la misma misericordia que el Todopoderoso le había mostrado a él. ¿Será que usted y yo estamos haciendo misericordia con aquellos que están en esa condición espiritual de lo de Bar? ¿O hemos olvidado que el Todopoderoso también nos mostró su misericordia, que fuimos rescatados también de esa condición? ¿Será que estamos siendo como ese David, mostrando misericordia para aquellos que aún no conocen la verdad? Recuerde que eso es lo que hizo nuestro Padre con nosotros. Él nos rescató de lo de Bar. Él nos rescató de esa condición espiritual. Y nuestro Padre quiere que todos nosotros también hagamos misericordia. Y busca hacer misericordia con quienes acepten su misericordia. Porque eso es algo importante. Mire, el mundo está alarmado en este tiempo por una nueva pandemia. Y todos, usted ve que cuando hay alguna noticia de esas, comienza, Padre, misericordia, ay Dios, misericordia. Pero le voy a decir algo, la misericordia del Padre es para aquellos que aceptan su misericordia. Y para aceptarlo, tenemos que aceptar su verdad. Tenemos que comenzar a obedecer su verdad. Queremos los favores del Padre, pero no queremos nosotros ser fiel a Él. Siba, ante la pregunta del rey y el motivo por qué lo buscaba, Siba le responde y le dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado por qué menciona que quedó un hijo de Jonatán, pero asimismo rápidamente le dice lisiado de los pies? Cuando nos enteramos, ¿verdad?, de Mefiboset, nosotros, cuando estudiamos el capítulo 4 de este libro, nos dice que este hijo de Jonatán quedó lisiado por un accidente, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente para aquellos que de pronto no lo recuerdan. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 4 dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó de Jezreel. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero cuando huía apresuradamente, el niño se cayó y quedó cojo. Él se llamaba Mefiboset. Bueno, eso lo estudiamos en Samuel 4, en el segundo libro de Samuel 4, ¿verdad? Hace poquito, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Debemos recordar acá que la nodriza, ¿verdad?, de Mefiboset toma al niño y dice que huye apresuradamente cuando escuchó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Por qué ella huyó? Porque ella temía, y con justa razón, ¿verdad? Ella temía de que el nuevo líder, por llamarlo así, el nuevo rey, ejecutara a todos los herederos del rey anterior, o sea, de Saúl. Entonces, cuando dice un hijo de Jonatán, significaba que según la anterior dinastía, por decirlo así, Mefiboset tenía derecho al trono. ¿Por qué? Porque era el hijo, ¿verdad?, del primogénito del rey. Era un hijo de Jonatán. Porque los demás ya estaban muertos. Él había quedado. Y podríamos decir que para otro rey podía ver a Mefiboset como un rival, ¿verdad? Como una amenaza. Pero acá había algo diferente, porque David
era diferente, porque David tenía un corazón diferente. Él no vio a Mefiboset como un rival o como una amenaza para su trono. Él lo vio como alguien que necesitaba misericordia, como alguien que necesitaba, ¿verdad?, hacer bondad. Había un detalle en este hijo de Jonathan, como dice la palabra, que estaba lisiado de los pies. Y por esa condición, pues no tenía opción al trono. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mire, aquí se menciona nuevamente la historia. ¿Por qué? Porque quizás la nodriza de Mefiboset, por hacer un bien, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ella sale corriendo, el niño se cae y quedó lisiado de los pies. ¿Qué le habla usted cuando habla acá de niño? Cuidado nosotros, vayamos a ser como la nodriza, que por miedo salimos corriendo y el niño que representa el ministerio se caiga y sufra consecuencias y quede lisiado. Así hay muchas personas que su ministerio está lisiado, que su ministerio no ha podido avanzar. ¿Por qué? Por miedo, porque salen corriendo de algún lugar, porque quizás sienten presión. Acá la nodriza vio un ambiente de muerte y salió corriendo. Ella dijo, nos van a matar. Y quizás ella pensó que era lo mejor salir huyendo, salir corriendo, pero el niño se cayó y quedó lisiado. Cuidado sea usted como esa nodriza que sale corriendo, que sale huyendo ante el miedo. Y ese ministerio puede estar lisiado en este tiempo. Y vemos acá, vamos a ver qué dice el verso 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Aquí hay algo importante, mire, ni siquiera le pregunta, ¿y cómo es que se lició de los pies? ¿Verdad? Acá le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está este hijo de Jonathan? Voy a parafrasear. ¿Dónde está? Y Siba le responde al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Mire, el rey pregunta dónde está. ¿Sabe por qué? Nadie conocía el paradero de este hijo de Jonathan. Nadie sabía qué había pasado con él y ya habían pasado muchos años. Acabamos de leer que tenía 5 años cuando su nodriza escapó. Imagínese cuántos años vivió en Lodebar, lisiado de los pies. ¿Cuántos ministros están en la condición de Mefiboset? ¿Cuántos hay que por miedo han escapado de sus llamados y están viviendo en un Lodebar espiritual sin poder avanzar? Hay muchos a los cuales el Padre ha llamado. Y tristemente puedo decir que quizás junto con nosotros, digo con nosotros en el tiempo de estudio de Torah, el Padre llamó a muchos, pero ¿sabe? Muchos salieron corriendo como la nodriza. Y quizás ese niño, ese ministerio, está lisiado de los pies. No ha podido avanzar. ¿Cuántos años? Fueron muchos los que pasaron. Apenas tenía 5 Mefiboset. Y ahora ya era todo un hombre. Ya tenía un hijo. Vamos a ver más adelante. Pero nadie conocía del paradero de ese hijo de Jonathan. Y David quería hacer misericordia con él. Y para que se ejecute esa misericordia, él necesitaba saber dónde estaba, dónde vivía. Mire, y le voy a decir algo, y sé que acá hay muchos a quien el Padre está hablando. El Rey nos busca. ¿Sabe por qué? Porque nos amó primero, porque hay un pacto eterno con su pueblo.
Muchos ni saben que son parte de ese pueblo llamado Israel. Muchos ni siquiera imaginan que son parte de ese pueblo escogido por el Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años han vivido en Lodebar, el lugar que nosotros también vivíamos. Ese estado, esa condición espiritual de Babilonia que nos tenía por muchos años. Pero el Padre nos busca porque Él nos amó primero, no porque nosotros le amamos a Él primero, no, no, no. Él nos amó primero, porque su pacto es eterno, su pacto es desde siempre. Y por eso también a ti te está llamando en este día. Y le dice Siba, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. Amiel era un descendiente de la tribu de Dan, ¿sí? Y Amiel dice que su nombre significa Dios es mi pueblo. Se dice que Amiel, ¿sí? Fue parte de los espías que Josué envió a la tierra de Canaán. Vemos acá que cuando se dice o cuando Siba dice está en casa de Maquir, hijo de Amiel, podemos entender algo, que Mefiboset tenía una casa, que Mefiboset sí vivía en una casa, ¿verdad? Y hasta podríamos decir, ah, sí, él estaba en una casa de una buena familia, pero algo ocurría allí. Y mire, las escrituras, conforme hemos venido estudiando, siempre hace referencia a las generaciones, para que nosotros podamos conocer la raíz de esa generación o la simiente, ¿verdad? Mira acá dice, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Así también nosotros deberíamos consultar sobre nuestros antecesores. Mire, algo el Padre te quiere hablar en este día. Como les dijo acá, dice en casa. Es decir, Mefiboset creció en esta casa de Maquir desde que escapó con su nodriza, desde que su nodriza se lo llevó, él salió hasta esta casa. Allí, ¿en dónde? En Lodebar, ¿sí? Aunque tenía una casa, pero algo ocurría allí. Esa casa en la cual vivía Mefiboset, que era de Maquir, ¿verdad? Dice que Maquir, su nombre significa vendido, ¿verdad? O alguien a quien se le vendió. Es triste ver, ¿verdad?, que aún los nombres marcan tanto en nuestras vidas, ¿sí? Y quizás como Maquir, también podríamos hablar de Maquir acá en un sentido espiritual. Muchos hay creyentes como Maquir que se han vendido a sus deleites, a sus placeres y han olvidado que son hijos del rey. Muchos están en casa de Maquir, pero esa no es la casa de ellos. Muchos están en una casa que no te corresponde. Muchos están en una casa a la cual tú no perteneces. Usted sí sabe a qué casa pertenece. A la casa de Israel, la casa del Padre, la casa del Rey. A esa casa es a la que el Padre nos está llamando a ser parte de su pueblo escogido. Y si lo vemos de forma espiritual, muchos están como Mefiboset en la casa de Maquir, es decir, en la casa equivocada. Y ya vamos a ver por qué en la casa equivocada. Porque aunque la casa pueda ser aparentemente buena, grande, espaciosa, por decirlo así, quizás está en una tierra, en un lugar, en una condición espiritual que no es buena. Esta casa de Maquir, vamos a conocer un poquito de historia, dice que estaba en Lodebar. Lodebar
Este fue el lugar donde creció y vivió Mefiboset como un refugiado, podríamos llamarlo así, en una ciudad extranjera. ¿Por qué extranjera? Porque estaba lejos de Jerusalén. Allí en esa casa fue criado por la generosidad de un hombre llamado Maquir. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros también estuvimos en Lodebar. Nosotros también vivimos como un pueblo extranjero, en un pueblo extranjero. Nosotros también vivimos fuera, lejos de los pactos del Todopoderoso, de las promesas del Todopoderoso. Estábamos muy lejos de Él, apartados de Él. Así estábamos nosotros en esa condición espiritual. Y sí, así como Mefiboset fue criado por la generosidad de un hombre llamado Maquir, nosotros también. Quizás empezamos nuestra vida espiritual, unos en el catolicismo, luego pasamos al cristianismo, ¿verdad? Y quizás ahí aprendimos muchas cosas, que de pronto dijéramos en este tiempo, bueno, tomamos lo bueno, desechamos lo malo, no todo fue malo, algo aprendimos, pero resulta que la casa de Maquir estaba en Lodebar. Esa no era la casa de Mefiboset, porque era un descendiente del rey Saúl. Usted tiene linaje. Usted es descendiente del Rey de Reyes. Su casa es la casa de Israel. Su casa está en ese pueblo, Kadosh, apartado para el Todopoderoso. Lodebar significa dolor, es una condición en este tiempo. Miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Como les dije al principio, no es un territorio. Lodebar es un estado espiritual del creyente. ¿Será que nuestro estado espiritual es de miseria? ¿Es de oscuridad? Y si hablo de oscuridad, es porque hay ausencia de la luz. Y cuando hay ausencia de la luz, hay tinieblas. Cuando hay ausencia de la luz, es porque no hay Torah, es porque no hay verdad. ¿Será que estamos en ese estado espiritual de Lodebar porque nos falta Torah? ¿Porque nos falta la luz? Escrito está, lámpara, luz a mis pies. Es tu palabra, es tu Torah, es tu verdad, es lumbrera mi camino. Lodebar es un estado espiritual de oscuridad. Y donde hay oscuridad, el pueblo creyente tropieza. Donde hay oscuridad, va a haber miseria, va a haber dolor, va a haber desesperanza. Si lo vemos de forma natural, de forma territorial, Lodebar es una tierra ubicada en Galat. Dice que está cerca del mar de Galilea y que también pues a ella se la llama como Debir, que este era un lugar sin condiciones para vivir humanamente, porque Lodebar era severamente árida, por tanto, era, eh, ¿cómo les puedo decir? Que no se podía ni siquiera imaginar usted que en ese lugar tan árido, en esa tierra tan árida, pudiera dar frutos o que se pudiera criar animales. Era un lugar simplemente que para muchos que huían servía de refugio. Refugio para los marginados de la sociedad, para los lisiados, para los perseguidos, para los que habían perdido sus bienes, para quienes ya no podían aspirar a un futuro mejor. Qué tremendo. Lo de Bar, una tierra que no da frutos. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? ¿Y por qué hablo primero de una condición espiritual?
porque lo que vivimos o nuestra condición espiritual es lo que va a hacer que más adelante muestre nuestra condición natural. Lo que usted vive en lo espiritual es lo que se va a ver reflejado en lo natural. Si usted espiritualmente es próspero, si espiritualmente usted es rico para con Elohim, usted va a ver una prosperidad natural, porque eso dice Deuteronomio, ¿verdad? Bendito vas a ser a tu entrada, a tu salida. Bendito y comienza, ¿verdad? ¿Cuáles son las bendiciones que el Padre tiene para nosotros? Pero lo que habla Deuteronomio, esas bendiciones, benditos serán tus hijos, el fruto de tu vientre, el fruto de tus vacas, de tus crías, es decir, bendito tu trabajo, bendecido tu trabajo, próspero tu trabajo, tu empresa. ¿Sabe cuándo? Cuando pongamos por obra la Torá del Todopoderoso. Torá, instrucciones. De lo contrario, solamente estaremos repitiendo la palabra, pero no se hace vida porque no la vivimos. Podríamos decir entonces que Lodebar era una tierra sin expectativas, tierra que no tenía pastos, ¿verdad? Sin sueños. Era un lugar seco, desértico, lugar de silencio. Muchos se dejan llevar por las impresiones. Mire, hay muchas personas que tienen una buena oratoria, hablan y predican muy hermoso, pero en el reino no se trata del que predique más hermoso, sino del que predique la verdad y la viva. De nada servía que Mefiboset, siendo de la familia del rey Saúl, o sea, siendo que tenía un linaje real, estaba en un lugar de condición deplorable. En lo de Bar, nada prospera. Entonces usted se preguntará en esta hora, ¿y entonces qué hacía un príncipe en lo de Bar? Y vamos a ver por la palabra cómo se consideraba él. Él se consideraba un perro muerto. Qué triste, ¿cierto? ¿Y sabe por qué? Porque aunque él tenía casa, aunque Mefiboset tenía comida, aunque Mefiboset, podríamos decir, allí estaba con una familia espiritualmente. Podríamos también llamarlo, que muchos están así, dicen, yo me congrego en tal lugar, somos muchas personas, pero miremos nuestro estado, nuestra condición espiritual, miremos si estamos lisiados de los pies, si no hemos avanzado, miremos si estamos en el mismo lugar, miremos por qué un lisiado de los pies no camina. Tienen que llevarlo de un lugar a otro. O estamos como un Mefiboset lisiado de los pies, que siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien, es decir, ore por mí. Ese es un lisiado de los pies, que espera que otro siempre haga algo por ellos. Así hay muchos como Mefiboset. Se encuentran en esa condición espiritual. Pero hoy hay buenas noticias por esta palabra. Algo ocurre cuando hay un pacto. Mire que acá, a causa del pacto de David y Jonathan, el rey lo mandó a llamar. Y nosotros tenemos un mejor pacto que el de David y Jonathan. Nosotros tenemos ese pacto por medio de la sangre de Yeshua. Y mire, esto es algo que los profetas lo vienen anunciando. No es algo que está apenas recién proclamándose. No, 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 no. Es algo que los profetas lo vienen anunciando. Y dice Jeremías, voy a leer al profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31.
Dice, miren, viene un tiempo, declara Adonai, cuando haré un pacto con la casa, escuche bien, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Escuche bien. ¿Quién dice? El Todopoderoso. ¿Qué dice? Que va a hacer un pacto con las dos casas de Israel y la casa de Judá. Aquí no habla que va a haber un pacto con la iglesia. Es tiempo de que usted conozca la verdad y sea libre de ese estado de lo de bar. El pacto del Padre para con su pueblo no es con ninguna iglesia, no es con los cristianos, no es con los testigos de Jehová, no es con ninguna religión, ni con ninguna iglesia, ni con ninguna denominación. Es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y tiene que ver con un linaje, con una descendencia. Verso 32 de Jeremías 31. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Un pacto que ellos violaron, o sea, que quebrantaron. De modo que yo los rechacé, declara Yahvé. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Escuche y léalo en su casa. Jeremías 31 del 31 al 33. Este será el pacto que haré con la casa de Israel. Vuelvo a decirles, no es con ninguna iglesia, no es con ninguna denominación, no es con ninguna religión, es con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Yahvé, pondré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por la palabra entendemos que el pacto que el Padre trae por medio de Yeshua es para su pueblo, la casa de Israel. Así estábamos nosotros, en la casa de Maquir, en Lodebar, o sea, en Babilonia. Estábamos en un lugar de religión y el Padre tiene un pacto eterno para con la casa de Israel. Y voy a leerles ahora otra porción más, porque lo declararon los profetas, lo hablaron los profetas, lo hablaron los apóstoles también, ¿sí? Hebreos capítulo 8, verso 10 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Pondré mi Torá en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se ha puesto usted a pensar si está nuevamente escrito en Hebreos? Lo que anunciaron los profetas es porque esto es lo que el Padre está llamando a su pueblo a volver a la casa de Israel. Es tiempo de salir de esa casa de Maquir que está en Lodebar. Es tiempo de salir de esa condición espiritual que no da fruto. Esa condición espiritual que tiene una tierra sin pastos, sin sueños, un lugar seco. Y si es seco es porque le falta agua. Y cuando hablamos del agua, estamos hablando, le falta Torah. Yeshua dice en Mateo capítulo 26, verso 28, porque esta es mi sangre, sangre del pacto, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. ¿Y qué pecado cree que estaba hablando Yeshua? Del pecado de la transgresión de la Torá, del pecado de haber quebrantado sus pactos, sus promesas, de haber quebrantado su Torá, sus mandatos, sus preceptos, de quebrantar sus instrucciones. Y hay un pueblo que está aferrado a lo de Bar.
que está aferrado a Babilonia. Hay un pueblo que está aferrado a su religión y no quiere venir a la casa del Padre. Y veamos el verso 5. Cuando el rey David escucha todo esto que le dice Siba, dice el verso 5 y 6. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Mire, vamos a ver hasta ahí. El rey David envía sus mensajeros a buscar a Mefiboset. ¿A dónde? A la casa de Maquir, porque Mefiboset estaba en una casa que no le correspondía. Estaba en una casa que por muchos años permaneció, creció, pero nunca dio frutos, ¿verdad? Esos frutos que el Padre espera de nosotros. El rey David lo manda a buscar. ¿Usted se imagina a Mefiboset cuando llegan los mensajeros de David, cuando tocan la puerta? ¿Usted se imagina cuando preguntan en la puerta, venimos a buscar a Mefiboset? Yo me imagino cómo debe de haber estado. Debe haber estado con mucho miedo. Así mucho pueblo creyente. El Padre está mandándolos a llamar, pero tienen miedo. Miedo a lo nuevo. Miedo al nuevo tiempo. Miedo al nuevo ciclo. Tienen miedo a lo nuevo. Aunque sepan que el Padre, nuestro Padre, tiene lo mejor para ellos, tienen miedo a dejar su vieja condición. Usted se imagina a Mefiboset cuando los mensajeros de David le ordenan que lo acompañen, que tenían que presentarse delante del rey. Yo me imagino a Mefiboset, ¿verdad? Eh, Imaginándose que lo que buscaba a David era matarlo y algo más. Mefiboset, voy a parafrasear, pudo haber dicho en ese momento, ya no estoy oculto. Ya David o el rey David sabe de mi existencia, sabe de mi paradero. ¿Sabe por qué? Porque quizás todos esos años Mefiboset se había sentido seguro en ese lugar. Mientras el rey David no sabía dónde él estaba, Mefiboset estaba muy seguro allí. Y así pasa con mucho pueblo. Está tan acostumbrado a la religión, al sistema babilónico, mucho pueblo está muy bien adoctrinado en el lugar donde están, porque les dices que tú aquí naciste, aquí creciste, aquí te bautizaste y este es tu lugar. Y los tienen muy bien adoctrinados que les aterra saber que el rey los está mandando a llamar. Muchos se aterran, tienen miedo de conocer lo que hasta ahora desconocen. ¿Y qué es lo que desconocen? La verdad. Escrito está que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y ese conocimiento es de la verdad, porque quizás sí conoce toda la Biblia, quizás conoce de principio a fin, pero no se le ha sido revelado. Y dice, vamos a ver más adelante, el verso 6 dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Mire, vino, algo importante. ¿Sabe qué? El rey siempre nos manda a llamar. Y de usted depende si acude o no al llamado. El rey no lo va a obligar. Y aquí hay algunas personas que el rey los mandó a llamar. Y sé que el Rúa les está hablando. Mefiboset dice que vino, o sea, acudió, fue a presentarse delante de David. Aquí había dos opciones, las mismas que tenemos nosotras y nosotros. Acudir al llamado del rey o quedarse en la condición donde está. Lo mismo es en este tiempo. Lo mismo pasa con nosotros.
El rey siempre nos hace el llamado. Nosotros decidimos escuchar y obedecer o solo escuchar y quedarnos en la misma condición. ¿Y sabe algo? La segunda opción la han tomado muchos, porque sí que han escuchado del llamado del Padre, sí que han escuchado de volver a la senda antigua, sí que han escuchado de salir de Babilonia, pero se quedaron con la segunda opción. Solo escucharon y se quedaron en la misma condición. ¿Sabe algo importante? Mefiboset, aunque con miedo, él acudió al rey. Qué fácil es predicar, esfuérzate y sé valiente. Una prédica, como yo digo, como que fuese una muletilla. Porque los primeros en tener miedo, ¿sabe quiénes son? Los pastores, los que ministran en una congregación. ¿Y sabe cuál es el miedo? El miedo a quedarse solos. El miedo a perder lo que hasta ahora tienen. Porque el reino no es para todos. El reino es solo para los valientes. El reino es solamente para aquellos decididos. Un valiente es aquel que asume nuevos retos. Un valiente es aquel que dice, yo lo tomo, avanzo. De la mano del Padre, avanzo. Pero hay muchos que tienen miedo. Mefiboset, yo me imagino a un Mefiboset lisiado de los pies, pero no estaba lisiado de su mente. Él sabía que era mejor presentarse delante del rey que quedarse en lo de bar. Y dice, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Según la costumbre, ¿verdad? Mefiboset tenía mucho que temer de David, más la costumbre de esos tiempos era hacer reverencia, postrarse ante el rey, ¿verdad? Y Mefiboset se postra, hizo reverencia, pero también, sí, con miedo. Pero aquí había algo importante. Ese miedo hacia David, ¿verdad? No estaba fundado en hechos, sino en una suposición, en algo que estaba en su mente. Mire, hasta ese momento no habíamos leído absolutamente nada que nos hable de una relación entre David y Mefiboset, ¿verdad? Y era porque Mefiboset había permanecido oculto ante los ojos de David todos esos años. ¿Y qué pasó con Mefiboset? Él creció en su mente infundado, miedos, temores a que el rey lo mate. ¿Usted se imagina que si David conocía de Mefiboset cuando Mefiboset tenía apenas 10 años? Iba a ser misericordia. Cuando Mefiboset tenía una edad, ¿verdad? No como la que en este tiempo quizás tenía. Pero resulta que en Mefiboset, en su mente, habían miedos, porque creía que lo podían matar. Y así muchos hay como Mefiboset en su mente, en su corazón, miedos. Tienen miedo a acercarse al rey, ¿verdad? Y yo digo, no hay nada nuevo debajo del sol. Hay quienes el Padre los ha mandado a llamar, pero por miedo no quieren salir de la condición en la que están. Por miedo no quieren entrar a lo nuevo o desconocido para ellos. Mefiboset se acerca al rey y se acerca con una condición en reverencia, con una condición humillado. Mefiboset no está diciendo, Rey David, yo soy hijo de Saúl, yo también soy heredero. A mí tráteme como el hijo del rey Saúl. Mire, qué importante es la forma como usted se presenta delante del rey. Mefiboset, podríamos decir, tenía sangre real. Mefiboset tenía, ¿verdad? Derechos, podremos decirlo así.
pero él se presenta en una condición diferente, se postra, se postra. En otras palabras, se humilla. Voy a decirles algo. En este tiempo hay muchos que necesitan la misericordia del Padre, pero se acercan en una condición de orgullo, de prepotencia, de vanagloria. Así el Rey no nos va a recibir. Debemos de doblar nuestra cerviz, doblegar el orgullo. Solo así el Todopoderoso hará misericordia con su pueblo. Muchos dicen, es que yo sí oro, es que yo sí le hablo a Dios, es que yo sí le pido. Pero ¿será que usted se está postrando, está haciendo reverencia? ¿Será que usted está teniendo una condición humillada delante del Rey? La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Podemos estar orando, pero nuestra condición, nuestra cerviz puede estar bien erguida. Nuestro orgullo puede estar muy elevado, mucho más elevada que la oración. Es nuestra condición, es cómo nos presentamos delante del Rey. Muchos están en la condición de Mefiboset, cantando y cantando. El Rey me mandó a llamar y me va a devolver todo, se me va a restituir. Pero mientras tengas un corazón lleno de orgullo, lleno de vanagloria, de prepotencia, orgullo ministerial, nada se te devolverá, nada se te reintegrará, absolutamente nada. Porque para presentarnos delante del Rey, el Rey mira nuestro corazón. Cuando David lo ve, David le dice, Mefiboset, y él le respondió, he aquí tu siervo. Qué importante. La condición, cómo nos presentamos. Muchos dicen, yo sí oro, yo sí ayuno. ¿Cómo se presenta? ¿En condición de siervo? O muchos se presentan en la condición de esos jefes del Todopoderoso, diciéndole, yo declaro, yo decreto, yo establezco. Es una condición de orgullo ministerial, de prepotencia. A ellos el rey no los escucha. Cuando el rey nos manda a llamar, mire, esa condición de Mefiboset no debemos de olvidarla. Esa es la condición en que debemos demostrarnos. ¿Cuál? La condición de siervos. Es decir, que tenemos que tener una actitud de servicio y no darle órdenes a nuestro rey. El Padre siempre mirará nuestro corazón. Veamos, hasta aquí podemos decir que Mefiboset estaba con miedo, que Mefiboset estaba temblando, pero Mefiboset fue un valiente. ¿Y cómo es eso? Sí, porque aunque estaba lisiado de los pies, un valiente para presentarse delante del rey. Veamos el verso 7 y 8. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo, por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Acaso le dijo David perro muerto? Era con lo que había crecido. Aquí hay mucho para hablar y voy a empezar por esta última frase. Un perro muerto. La condición desde la niñez con la que creció Mefiboset lo hizo crecer así, en su mente y en su corazón, haciéndole creer que eso era por el lugar donde vivía, por la condición en la que vivía.
un perro muerto. Muchos no entendemos a las personas. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos su pasado. Qué bueno es preguntar. Quizás usted tiene un Mefiboseb en su casa. Y cuando hablo de Mefiboseb, también quiero decir a esa persona que quedó lisiada una parte de su corazón en su niñez. Quizás usted tiene ese Mefiboseb allí o usted tenga un pedazo de Mefiboseb en su corazón. Y a veces no entendemos el por qué. Y muchos quedaron lisiados en su niñez. Lisiados. Si fueron niños, muerte de sus padres, separación de sus padres, abandonos, rechazos, en fin. Y la gente dice, vamos a hacer un taller de sanidad interior. Mire, eso es babilónico. La sanidad interior empieza cuando usted comienza a obedecer la Torá. Cuando usted se acerca al Rey, allí Él hace misericordia. Y vamos a ir mirando qué pasa. Le dice, no tengas temor. ¿Por qué cree que David lo primero que le dice a Mefibosep, verdad? Luego que le pregunta Mefibosep, luego de que le habla y le llama por su nombre, porque así es el Padre, te llama por tu nombre. Le dice, no tengas temor, porque David estaba tratando de calmar a Mefibosep. David estaba tratando de aliviar ese miedo. Me imagino a Mefibosep temblando. ¿Y sabe algo? Estas palabras, no tengas temor, nos recuerdan una promesa de nuestro Abba, de nuestro Padre. ¿Y sabe por qué? Esta es una promesa. No tengas temor, porque el miedo es el que paraliza al creyente. No temas, te dice el Padre. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, que yo soy tu Elohim. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sustento con mi diestra victoriosa. Mire, dentro del pueblo creyente hay tanto miedo que muchos por miedo no aceptan la Torah. Ya saben que es la verdad, ya saben que es a lo que el Padre les está llamando, ya saben que es la instrucción volver a las sendas antiguas, pero tienen miedo. ¿Y a qué tienen miedo? A quedarse solos, a que ya no van a tener las ayudas, de que ya no van a tener el sustento. Pero el Padre dice, hey, hey, no temas, yo estoy contigo. No es el hombre, no es las muchas personas que pueden estar contigo, yo estoy contigo. Y sabe algo, su promesa, si Él está con nosotros, no importa cuánto se vaya, no importa cuántos ya no estén contigo. No tengas miedo, yo soy tu Elohim, yo soy tu Dios. El Padre lo primero que comienza a quitar son esos ídolos de nuestro corazón. Y dice, yo te fortalezco, yo te ayudo. No es el hombre, yo te ayudo. Yo soy el que te sustento. Hasta ahora habías puesto la mirada en otra forma de sustento, pero yo ahora te enseño a depender de mí, de mi diestra victoriosa. Este es el tiempo que muchos tomen la decisión de salir de Babilonia. Este es el tiempo de salir de la casa de Maquir, de la casa equivocada. Es el tiempo de venir a la casa de Israel, la casa del Padre, a donde sí hay pastos frescos, como dice el Salmo 23. Ya ves, mi pastor, y nada me falta. Sobre delicados pastos me hace descansar. Él conforta mi alma. Y mire, también acá, luego que le dice, no tengas temor, le dice también, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de tu padre Jonathan. David le dice a Mefiboset
una razón para no tener miedo. Algo importante. Como les vuelvo a repetir, Mefiboset debe haber estado temblando de miedo, pero David le da una razón. Le dice, yo voy a hacer contigo misericordia. En otras palabras, no vengo a matar, no vengo a condenarte, no vengo a castigarte, lo que dice el Padre con nosotros, ¿sí? Y quizás hasta ese entonces Mefiboset no sabía que David había hecho un pacto con Jonathan, su padre. Y ese pacto era que le prometía hacer misericordia a los descendientes de Jonathan. Aquí vemos a David cumplir su promesa, a pesar de que Jonathan ya llevaba bastante tiempo muerto. ¿Y usted cree que ahora, en este tiempo, no hay una promesa para nosotros? La carta a los Efesios, capítulo 2, versos 4 y 5 dice, pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, en pecados, en transgresiones, nos dio vida juntamente con el Mashiach, con Yeshua. Por un favor, ustedes están salvos. Mire, acá dice, Elohim es rico en misericordia. David dijo, yo vengo a hacer contigo misericordia. Es por misericordia que nuestro Padre nos manda a llamar, no porque nos merezcamos, sino porque su gracia nos alcanzó. Es por un favor inmerecido. Y hay algo más. Vamos a ver qué dice el verso 7. Bueno, aquí ya le cuenta que por amor de Jonathan, tu padre. En otras palabras, aquí le estaba diciendo porque hice un pacto con tu papá, porque hice un pacto de mostrar misericordia a su descendencia y por eso estoy aquí. Bueno, estoy parafraseando. Pero acá hay algo más. Vamos a ver qué dice el verso, vamos a ver qué dice más adelante. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Recuerde que eso ya lo hemos visto en Torah. Saúl no era el papá de Mefiboset, pero, ¿verdad? Así se consideraba, no porque sea papá de que era su padre quien lo engendró, pero era por su linaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Tu padre. Mire, había una herencia. David le habla de misericordia, pero también le habla de restitución. Mire, es tremendo. ¿Usted cree que el Padre, nuestro Abba, nuestro Vino, nuestro Padre Celestial, solamente quiere hacer misericordia con nosotros? Él también quiere darnos restitución. Y esa restitución, quizás acá usted lo ve, lo ha leído muchas veces y tiene que ver con tierras. Pero si usted lo lleva más profundo a lo espiritual, tiene que ver con una herencia, la herencia del Padre Eterno, que son sus promesas, que son sus pactos. Eso es lo que el Padre quiere entregarnos. Él quiere hacer restitución. Hay muchos que se conformaron con decir, yo ya soy salvo, pero no solamente es la misericordia de la salvación, es la restitución que va en el mismo paquete. El Padre restaura. ¿Y qué nos restaura? Las áreas que necesitamos restaurar. Nuestra vida espiritual, restaura nuestra salud, restaura tu área emocional, restaura tu... Mira, restaura tantas áreas que quizás hasta este entonces no lo has podido lograr ni por médicos, ni por ninguna ayuda humana. Mire, ¿usted se imagina que Mefiboset no sabía de esas tierras? Eran de Saúl.
Claro, él sí debe haber sabido, él conocía, porque su nodriza lo sabía, pero él, por miedo, jamás se hubiese presentado a reclamarlas, porque tenía miedo de que lo maten. David, mire, con un corazón muy diferente, con un corazón conforme al de nuestro Abba, fue contra toda costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Matar a la descendencia que haya quedado del antiguo rey. David mostró bondad hacia ese heredero de la casa de Saúl, nuestro padre. Él quiere mostrar bondad, pero que hay algo importante. Si Mefiboset no se acercaba al rey David, él nunca hubiera recibido todo esto que estaba siendo restituido. Estaba también recibiendo honra de parte de David, pero él necesitó accionar su emuná, su confianza. Él necesitó acercarse al rey. Así nosotros también. Si usted está siendo llamado por el Padre, pero si usted no se acerca con un corazón humillado, jamás recibirá lo que Él tiene para usted. Dice Salmo 51:17, el verdadero sacrificio para Elohim es un espíritu arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado. Sigamos. ¿Qué más le dice? Y tú comerás siempre a mi mesa. Qué lindo, ¿cierto? ¿Y acaso que Mefiboset no tenía casa, no tenía mesa? Sí tenía. Y quizás hasta tenía tierras, pero en Lodebar, un lugar seco, sin frutos. Mire, comerás siempre a mi mesa. Mefiboset recibió mucho más allá, más de lo que por derecho le pertenecía. David le dio a Mefiboset el honor de sentarse a su mesa. Le dio el honor de estar junto al rey. El rey trajo honra, pero para recibir esa honra necesitó salir de Lodebar. Era necesario salir de Lodebar. Así nosotros. ¿Usted se ha imaginado qué es lo que el Padre le está hablando en este tiempo a muchos? Nosotros tenemos una mesa preparada por nuestro Padre. En el reino hay una mesa preparada. Cada Shabbat allí hay pan y vino. Y estoy hablando de lo espiritual. Porque muchos pueden poner un pan y vino. Y es más, lo llaman la cena del Señor, mal llamado así. Cada Shabbat el Padre prepara una mesa para nosotros. Solo el reino ofrece esa mesa. Y a esa mesa es la que el Padre está llamando a muchos en este tiempo. Veamos qué dice el verso 8. Inclinándose nuevamente, inclinándose, postrándose. Dijo Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire la condición de Mefiboset, inclinándose, postrándose. Él no se alegró y dijo, bien, bien, rey David, has restituido, eso tenías que hacer, eres el mejor. No, porque así habemos, así hay muchos, que lo primero es, ah, esto estoy recibiendo, y más se levanta el ego que el agradecimiento al Padre, que el agradecimiento al Rey. Mefiboset no se sentía digno de semejante generosidad por su condición como él creció. Él mismo se consideraba un perro muerto. Y esa palabra perro muerto se refiere a la condición de una persona
sin valor o una persona insignificante, a alguien que no se lo merece. ¿Y sabe por qué estaba esta condición en la mente y en el corazón de Mefiboset? Por todos esos años que vivió en Lodebar, por todos esos años que vivió en esa condición, escondido del rey, viviendo con miedos, en pobreza, le hicieron pensar a Mefiboset que no valía nada. Muchos creyentes viven con ese complejo de inferioridad, se sienten insignificantes, olvidando que nuestro Padre es el que trae una limpieza, que Él nos limpia con sus aguas vivas, que solo debemos estar dispuestos a sumergirnos. Ezequiel 36:25 dice, entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos, de la idolatría. La idolatría es lo que aparta a un creyente del Creador. Y muchos dirán, no, pero yo no soy idólatra, yo soy cristiano o cristiana. ¿Qué cree que se mueve en el cristianismo? También se mueve Babilonia. Vamos a ver rápidamente el verso del 9 al 12. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerás a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Mire, el rey vuelve a llamar a Siba, el siervo de Saúl o el administrador de la casa de Saúl. Siba no solo le sirvió al rey para dar con el paradero de Mefiboset, acá vemos, ¿verdad? Que Siba, por cuanto había sido el administrador de la casa de Saúl y que conocía todos los movimientos, ahora él también estaba recibiendo una instrucción que era servir a Mefiboset. Y yo quiero decirles algo en esta hora. Hay un Siba que le sirve al rey y que era usado para dar con el paradero de todos aquellos que están en Lodebar y hacerlos volver al rey. Quizás ese Siba eres tú, ese Siba que le sirve al rey y que el rey te está dando una instrucción y te dice, ¿dónde está? ¿Dónde está Mefiboset? Quizás eres tú esa persona que el Padre va a usar para dar con el paradero, para llegar hasta donde están aquellos Mefiboset, aquellos lisiados, aquellos que están en Lodebar, aquellos que necesitan volver al reino. Quizás tú eres un Siba. El problema es que nosotros queremos ser o hacer en el reino lo que yo quiero hacer y no lo que el Padre quiere que yo haga. Y el rey le da la instrucción y le dice, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Aquí Siba conoce el decreto del rey. Es tremendo esto. La vida de Mefiboset cambió de un momento a otro. Y yo quiero decirles algo. Así es como nuestro Padre nos sorprende. Él da la orden y simplemente sus siervos obedecen. Él emite un decreto desde los cielos y la tierra obedece. Y todo sucede de un momento a otro. Él nos sorprende.
Y dentro de las instrucciones que le estaba dando, a Siba le dice, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Mire, aparte de la tierra, David le dio a Mefiboset siervos para que le trabajen la tierra. Mire toda la restitución que estaba recibiendo Mefiboset. No solamente recibió restitución de tierra, recibió restitución de honra, recibió restitución de siervos. Estaba siendo tratado de manera diferente. Y le dice, le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos. Otra instrucción más. Mire lo que hacen los siervos. Los siervos obedecen instrucciones del rey, lo que nos falta a nosotros. Aprender a recibir instrucciones. Le dice, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. ¿A quién se estaba refiriendo? La comida de la tierra que iba a labrar, si iba con sus hijos y sus siervos, era para la familia de Mefiboset. Era para la familia, para ese hijo que tenía Mefiboset, porque de ahora en adelante Mefiboset iba a comer de la comida del rey. Qué tremendo es. Yo sé que el que está en el espíritu está entendiendo en esta hora. De tu familia se encarga también el rey, pero de ti se encarga. En la mesa de él comes tú y los tuyos. De él se encarga el rey. Él tiene cuidado de todos. Él tiene cuidado absolutamente de todos. Por eso le dice, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Es decir, solo Mefiboset se sentaría a la mesa del rey. Qué lindo, ¿cierto? Así es como el padre. Quizás a la mesa del rey no se siente toda tu familia, pero el padre tiene cuidado de los tuyos. El padre tiene cuidado de los nuestros. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Mire, qué tremendo. Luego de que pasara todo esto, ¿verdad? Del encuentro de David y Mefiboset, de considerarse un perro muerto, Mefiboset pasó a tener siervos. Esto es restitución, honra y recompensa del rey. ¿Nos conviene o no nos conviene venir al reino y salir de Babilonia, dejar las religiones? En el reino, eso es lo que hay, restitución, honra y recompensa. Y los que conocen de restitución, honra y recompensa, aún no se acaba el 5783. Y respondió Siba al rey. O sea, luego que recibe la instrucción, el siervo del rey le dice al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Qué tremendo. Yo quiero decir algo, el Padre es el que ordena para que te restituyan, para que te den honra, para que haya recompensa. Quizás ni siquiera imaginas la forma cómo va a llegar, ni siquiera imaginamos a quién va a usar el Padre, ni siquiera imaginamos, pero el Padre ya lo tiene todo listo. Hay un Siba para nosotros también. Miren, cuando Siba le dice, haré conforme a todo lo que me ha mandado el Señor el Rey, a Siba no le quedaba otra opción, ¿verdad? Porque era una orden del rey. Ahora, al perro muerto debía darle respeto y honra, porque pasó de perro muerto a jefe. Qué tremendo esto, ¿cierto, no? Y quiero decirles, conforme escrito está, el Padre adereza mesa
delante de tus angustiadores. Mefiboset le dice al rey, Mefiboset, perdón. El rey David le dice, Mefiboset, le da una instrucción a él y le dice, tú comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Quién se iba a sentar a la mesa? Todos. Tenía un hijo, pero no. Solo se iba a sentar Mefiboset. Qué tremendo es. Para el hijo y para la familia, para los demás, Siba se iba a encargar de labrarle la tierra, de que haya alimento y sustento para ellos. Pero en cuanto a Mefiboset, él iba a comer a la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Imagínese, qué tremendo. Usted se imagina la cara de Mefiboset. Aquí ya él supo que David no quería matarlo. Aquí lo que le dice, tú comerás a mi mesa. Ya se lo había dicho, pero aquí le añade algo más. ¿Y sabe cuál es ese algo más? Como uno de los hijos del rey. Mire, en un abrir y cerrar de ojos, podríamos decir, pasaron años en la condición de vergüenza, de pobreza que vivió Mefiboset. Pero de esa condición de pobreza, de sequía, de hambre, pasó a la mesa del rey. Y no solo a la mesa del rey como invitado, pasó a la mesa del rey a ser parte de la mesa del rey. En la mesa del rey, donde hay manjares. Y, sí, y no solo eso, sino que su condición pasó a ser como la de un hijo del rey. Qué tremendo esto. ¿Nos conviene o no nos conviene acudir al llamado del rey? ¿Qué estarán esperando muchos que aún no se deciden avanzar al reino? Nos conviene porque Él cambia nuestra condición. Él quita la vergüenza y Él trae honra. Dice que tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ¡Qué tremendo! ¿Por qué vuelve a anunciarlo nuevamente? Porque está diciendo, se cumplió el decreto, se cumplió la orden del rey. Mefiboset tenía descendencia. Sí, había una simiente de Jonathan. Entonces, la promesa continuaba, porque ese fue el pacto de David con Jonathan. Pero Jonathan hizo aún algo más, porque no solamente le restituyó, no solamente hizo misericordia, sino que le dio honra. Lo sentó a la mesa como uno de los hijos del rey. Pero aquí hay algo. Si Mefiboset no salía de Lodebar, ese pequeño hijo que él tenía seguiría siendo o seguiría en la misma condición que estaba su padre. Qué tremendo esto. Esto tiene que ver con descendencia, con linaje. Y que el Padre nos hable en esta hora. Lo que voy a hablar hoy, que sea el Espíritu hablándole a su vida. Aquí hemos visto que hubo un pacto, ¿verdad? Con Jonathan y David. Aquí vemos que había un hijo de Jonathan y un nieto de Jonathan. Y por el pacto, ¿verdad? Entre Jonathan y David, no solo se benefició el hijo de Jonathan, Mefiboset, sino que también se benefició Micaía, el hijo de Mefiboset. Eso es a causa del pacto que había, un pacto para preservación, un pacto de vida, como el de David y Jonathan, y que ahora lo tenemos nosotros por medio de Yeshua. Pero quiero decirles algo, que así como hay pactos para preservación y para vida, también hay pactos para muerte, pactos con las tinieblas. Y estos
también van de generación en generación. De nosotros depende tomar el pacto de preservación para vida a través de la sangre de Yeshua, a través de la obediencia a la Torá, o quedar ligados y ligar a nuestra descendencia a esos pactos de muerte, que son pactos generacionales que hicieron nuestros ancestros, los que estuvieron antes que nosotros, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, padres, no lo sé. Son pactos generacionales. Aquí vemos un pacto de David con Jonathan que preservó. Hoy el Padre nos ha entregado ese pacto por medio de Yeshua, pero es solamente por venir en obediencia al reino, por obedecer la Torá, que se van a romper los pactos generacionales. Ese reino que el Padre nos ofrece, que es Torá y profetas. David buscó a Mefiboset y un Micaía fue bendecido con ese pacto. Lo alcanzó ese pacto de preservación. También Micaía pudo tener alimento. También Micaía, el hijo de Mefiboset, podríamos decir que fue sacado de Lodebar. Si usted no sale de Lodebar, su descendencia seguirá en Lodebar. Si usted no sale de la condición espiritual, usted está arrastrando a su descendencia a que viva en esa condición espiritual en la que usted está ahora. Lodebar es un estado espiritual. Lodebar también nos hace referencia a un lisiado. ¿Qué área de su vida está lisiada? ¿Qué parte de su corazón fue lisiado? Y el verso 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mire, ahora moraba en Jerusalén. Qué lindo. Ya no moraba, ¿verdad? En la casa de Maquir, en Lodebar. Ahora no. Ahora moraba en el palacio, en Jerusalén. ¿Cómo cambió su vida? ¿Cuántos podemos testificar ese cambio que ha hecho el Padre con nosotros? ¿A dónde estábamos y ahora a dónde estamos? Mefiboset ya no se escondía más, ya estaba sin temor, ahora estaba delante del rey, ahora vivía abiertamente entre el pueblo de Lavacados, porque comía siempre a la mesa del rey. ¿Por qué este verso 13? Porque aquí está diciendo que lo que el rey promete, él lo cumple. Para Mefiboset ya no había más pobreza, ya no había más, ya no vivía más alejado del rey. Ahora tenía el gran privilegio de estar delante del rey. Nos conviene venir al reino. Dice que estaba lisiado de ambos pies. La debilidad de Mefiboset no desapareció. Su vida sí tuvo un cambio, pero aún estaba lisiado. Esto quiere decir que hay marcas que quedarán del pasado, pero eso no te impide acercarte al rey, porque Mefiboset fue restituido. ¿Y sabe algo? Él estaba lisiado, pero su hijo no era un lisiado. La gracia de David a Mefiboset, podemos decir que nos muestra la gracia del Padre para con nosotros. El favor, gracia es favor. Nosotros también éramos ese Mefiboset que vivíamos en Lodebar, pero ese favor del Padre nos alcanzó, Él nos limpió, Él nos salvó. Antes estábamos lejos de sus promesas, de sus pactos. No teníamos identidad, no éramos hijos, porque el hijo obedece al Padre. Vivíamos en una religión, pero ahora Él nos hizo herederos
de sus promesas, de sus pactos. Nos dio identidad de hijos. Ahora es Israel. Estamos y somos parte de la casa de Israel, el pueblo amado del abacados. ¿Y sabe por qué? Porque aceptamos a Yeshua y obedecemos su Torá. Ser Israel no es solamente de boca. ¿Sabe en qué condición estábamos antes? Nos escondíamos como en Mefiboset. El pecado nos hacía avergonzar. Estábamos escondidos. Estábamos lejos, apartados del Padre, apartados del Rey. Éramos pobres espirituales, débiles, cojos, temerosos, antes de que nuestro Rey viniera y nos sacara de Lodebar. Estábamos separados de nuestro Rey. ¿Y sabe por qué? Debido a nuestros ancestros, debido a nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, a causa de sus pecados. Eso nos tenía apartados y alejados. Mefiboset estaba lejos y separado del rey David por causa de Saúl, porque Saúl se consideró enemigo de David, aunque David nunca lo vio como enemigo. Mefiboset creía que David podía matarlo y eso lo tenía lejos. El pecado de los ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, nos mantienen apartados, alejados del Padre. ¿Y sabe cuál es el pecado más fuerte? Como les dije, la idolatría. Qué tremendo esto. Estábamos separados del Rey por nuestras acciones deliberadas, porque no queríamos compromisos con Él. Estábamos separados de nuestro Rey porque no le conocíamos como Padre. Solo de oídas le habíamos oído, pero no conocíamos de su amor, ese amor por nosotros. Recuerde que por amor envió a Yeshua. Él envió la salvación para nosotros y para todo su pueblo. Recuerde algo, el Rey nos buscó antes que nosotros le buscáramos a Él. ¿Y sabe por qué? Porque hay un pacto eterno. Y esa bondad, esa misericordia es extendida a todos. Por medio de Yeshua somos merecedores de ese pacto, pero para venir a la mesa del Rey debemos de recibir esa bondad, esa misericordia que el Rey nos está dando, recibirla en humildad. El Rey nos regresa lo que perdimos. ¿Cuándo? Cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Y el Rey nos regresa más de lo que perdimos. Nos da honra. Con el Rey tenemos privilegio de tener provisión en su mesa, de tener provisión para los nuestros. Y esa provisión no se basa en lo material, también es en lo espiritual, en el cuidado, en la protección que Él tiene por nosotros y por los nuestros. Y somos recibidos como hijos a esa mesa del Rey, con acceso al Rey, a la comunión con Él. Y algo muy importante, somos sus siervos. Qué lindo es el Padre. Qué lindo es el Padre. Usted y yo estamos llamados a buscar a esos Mefiboset. Usted y yo debemos de buscar a aquellos que están ocultos, aquellos que están lisiados. Quizás usted es un Siba o hay un Siba para su vida. El Padre usa a su pueblo como Él quiere. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Mostremos misericordia, la misma que el Padre ha mostrado con nosotros. En este tiempo hay muchos Mefiboset que el Rey los está mandando a llamar. Cada uno decide acudir al encuentro con el Rey. Amén.